que yo la doy en arquitectura y diseño interior. Si el consenso hubiera sido que todos manejaran el AutoCAD, no habría ningún problema y hubiéramos entrado en AutoCAD. Pero digo el consenso en el sentido de que todos hubieran tenido, digamos, un nivel un poquito más del básico, para poder entrar. No tiene que ser un nivel avanzado, no tiene que manejar programas de 3D, simplemente lo básico del AutoCAD. Para ir a tomar una semana, hubiera parecido necesario para poderlos actualizar o darle algunos comandos elementales básicos, y con lo tal continuamos con las clases. Pero viste que eso no se dio porque muchos de ustedes quizás ni siquiera tienen el programa. Entonces yo opté por que sean las clases como hemos estado dando, utilizando el AutoCAD como solamente la plataforma por la cual se les da las instrucciones, se les enseñan las clases. Entonces, considerando todo lo que acabo de decir, para estas evaluaciones, ya los envíos tienen que ser muy buenos. Digo perfecto porque se entiende de que por ahí va a haber algún inconveniente, alguna situación que puede darse. Pero tienen que ser muy buenos ¿en qué sentido? Primero, que se los pueda visualizar, que sean legibles. A ver, para mí el mejor envío es el que la lámina esté en blanco, que se vea un borde de la lámina al marco y que sea legible lo que está interior. Muchas de las láminas de ustedes son azules a veces un azul como un cian, otro es un azul muy intenso, otro es un gris que ya ni se ve, ni se aprecia. ¿Cómo yo puedo corregir algo que no se aprecia? Por intuición, por una cuestión más de digamos, de poder tratar de ver algo, lo que está ahí, les he puesto alguna nota y les he dado alguna observación. Pero si no me permiten ustedes hacerlo, pues lastimosamente jóvenes, las cosas ya creo que ya están dichas, ¿no? Entonces el envío tiene que ser muy bueno, uno. Segundo, tiene que cumplir con todo lo que se les da en la clase. O sea, en estas clases últimas, tiene que ser el ejercicio propuesto por ustedes. Yo les doy obviamente lo básico, no lo básico, digamos, les doy la guía para que ustedes lo propongan, porque son desde su, con el conocimiento de clase y desde su lámina, ustedes van a ubicar las rectas, van a ubicar los planos, ya, eso ya se entiende. Y de ahí, pues obviamente, hasta cuando sea la entrega, primero en borrador, después ya pasarlo a limpio, que vea que esté acorde a los estándares como les estoy indicando en la clase. Entonces, esos ejercicios tienen que estar completos. ¿Qué significa completo? Tienen que tener todos los textos y tiene que estar acorde al planteamiento del problema, sobre lo cual pues siempre les doy primero una teoría. O sea, no se les enseño solamente en la lámina, sino les doy en una teoría que está obviamente en el Moodle. Para la clase de hoy día todavía no les he subido ninguna información. Espérenme por favor aquí en el transcurso del día, ya les voy subiendo la información y ya les pongo también abierta la plataforma para que me entreguen la lámina el día de mañana. Y el día de mañana, igual ya no es hasta las 10 de la noche, yo les he puesto hasta las 11 horas y 55, 11 de la noche con 55 minutos, para que ustedes puedan entregar la lámina. Sí, entonces, eso espero que esté claro. Para lo que hoy sería ya las siguientes evaluaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario sobre lo que les acabo de decir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan sobre lo que les acabo de decir? No hay pregunta. Bueno, entonces recuerden todo eso, por favor. Recuerden para cuando hagan los envíos, estemos, digamos, gusto todos. Nos gusto poder yo darle la nota que realmente ustedes, su esfuerzo, su trabajo, lo realizan en estas clases. Y ustedes también sentirse contentos que hayan enviado un trabajo de calidad, un trabajo bajo estas instancias, que no es más que hacer lo mejor, utilizar todo lo que en cuanto a la tecnología no lo posibilita, ¿no? Que es el uso de esas aplicaciones. Ahora, en cuanto a las aplicaciones, yo sé que en el chat ustedes a veces escriben, yo obviamente como estoy en el chat, reviso también sus comentarios. No sé cuál es la mejor aplicación. Yo les dije CamScanner. Si hay una mejor que esa, úsenla, pero obviamente revísenla, vean si es que entre las opciones esa es la mejor, más conveniente, pues bueno. Ahora, una cuestión en cuanto a lo que es economía, por supuesto, esta instancia virtual no va a ser de siempre. Ya ahorita ya entramos en una modalidad, ya terminó, pero mejor, yo creo que conocimiento de ustedes, si más tarde ven las noticias o algo que vieron temprano, ya se acabó lo que era todo lo que se había dado desde marzo, todo el estado de excepción, ya se acabó. O sea, ahorita ya creo que hay la movilidad de las placas, creo que está restringida los fines de semana nomás. O sea, va a haber mayor movimiento en las calles, ¿verdad? Y por lo tanto mayor nivel de tráfico y todo lo que eso conlleva.
Sí, entonces, bueno, como les decía, cuanto a lo que se va a dar, lo que ya se está más o menos a lo que la situación se espera que ya se normalice, no, no sabemos, yo particularmente no le puedo decir si vamos a continuar con el segundo semestre esta modalidad, no lo sé, pero si va a ser, pues jóvenes, pues bueno, en mi caso continuaré con las mismas clases y ahí podría decir ustedes que si en su economía podrían ustedes invertir, digo, en su economía, no en la mía, hablo por ustedes podrían invertir en comprarse la aplicación, háganlo. Y si no, pues busquen lo que es los software libre, todo eso, que creo que lo pueden ustedes hacer. ¿Ya? Bueno, eso es todo, jóvenes. Espero que haya quedado claro todo lo que les dije. Cualquier igual comentario, algo que no estuvo claro, lo pueden escribir y seguimos con las clases. Bien, entonces vamos ahora a compartir la pantalla para iniciar la clase. Arquitecto. Dígame, dígame. Entonces dígame, usted no sabe si vamos a continuar el segundo semestre con esta modalidad. No, esto no lo decido yo, esto lo dice primero el COE nacional, o sea, las autoridades máximas del país, que es el presidente de la República. Esto no lo decido yo. Pero como ya se está dando una normalidad, aparentemente, ahora viene otra, digamos, otra decisión que es cuidarse, ¿sí? Sigue siendo con distanciamiento y todo lo que sería, lo que ya sabemos, el protocolo que hay que mantener. Entonces, bueno, pero de ahí no sé realmente si... En la Católica, por ejemplo, que tengo algún conocimiento, en la Católica las cosas siguen virtual. Ya se abrió un seminario, pero ya creo que las clases de la Católica ya terminaron. Ahorita entra una modalidad como un curso entre el anterior y el que se va a abrir, como para que se den pequeñas materias, creo que siempre se habla. Pero eso es en la Católica. En la Universidad de Guayaquil, desconozco. Pero puede ser que el próximo semestre sea virtual. Pero yo creo que el próximo año, Dios mediante, ya creo que ya las cosas ya estaremos ya presencial nuevamente. Ojalá. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Algo que no esté claro. Bueno, ok, joven. Entonces, un ratito. A ver, ¿quién entró ahorita, jóvenes? Para ponerle lista. Dígame el nombre de la persona que acabó de ingresar. Yo, arquitecto, Rodríguez. Ya, joven. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más que acabó de ingresar? Benavides. Ya, encienda la cámara, por favor. Si puede, encienda la cámara. ¿Quién más? ¿Quién más ingresó ahorita? Nadie más. Bueno, joven, entonces comenzamos las clases. Si ven la pantalla, ¿no? Les pregunto, jóvenes. Siempre le hago la misma pregunta. Si ven la pantalla. Dígame, si la alcanzan a ver. Sí, se ve. Ok, joven, gracias. Voy ahora a disminuir el tamaño de la pantalla. Aquí está. A ver, esta es la última lámina del tema de distancias. A partir de la clase siguiente, vamos a cambiar un poquito lo que está indicado en el plan analítico y vamos a iniciar con las clases de abatimiento. No es una advertencia, creo que más un consejo, porque ya las cosas a partir de la siguiente clase ya se van a poner mucho más complejas. No complejas en conocimiento si ustedes los tienen claros, si ustedes un poquito de sentido común saben que no es solamente el dibujo lo predominante en esta materia, no, entender cómo llegar a realizar el dibujo, que es lo que se espera. Entonces, toda línea, todo trazo, todo texto, pues indica algo, ¿no? Es la comunicación mediante el entorno de la asignatura que nos permite poder, desde un sistema diédrico, encontrar pues todas las proyecciones que se pueden dar, en este caso ya al tema de distancia, y lo comenzamos desde punto. Entonces es importante, jóvenes, que ustedes siempre vayan, igual para esta clase y para la siguiente, no sé, obviamente lo que ustedes tienen de soporte para las clases, los video soporte, lo que lo acompaña para las clases, pero si ya tienen un portafolio, pues utilícenlo, ténganlo a la mano, que son las láminas, que son toda la teoría, si la han podido imprimir o la pueden revisar en digital, bueno, todo lo que tengan de apoyo para las clases. Porque le digo, a partir de la siguiente clase ya estamos un tema
no es para mí, bueno, lo digo porque yo lo doy, sino porque puede ser complejo para ustedes si todo esto no está muy claro. ¿Sí? Bueno, eso es joven. Entonces vamos a iniciar con el último tema de distancia y vamos a ver dos casos. El primer caso es distancia entre una recta y un plano paralelo. Hemos visto hasta ahora, pero un ratito. Un ratito. Bien, como les decía, hemos visto hasta ahorita algunos casos de distancia, ¿no? El primer caso que vimos fue distancia entre un punto y un plano, distancia entre dos rectas paralelas, ya vimos uno en el primer ejercicio. Ahora nos va a tocar ver distancias entre una recta y un plano paralelo. ¿Qué vamos a recordar? ¿Qué vamos a hacer para el desarrollo de estos dos temas? Pues tenemos que tomar en consideración todo lo que tiene que ver sobre paralelismo y perpendicularidad y los planos que son de auxiliares referentes para el desarrollo del ejercicio. Sí, bueno, yo también, disculpo un poquito, no lo tuve a la mano, ya tengo aquí mi portafolio de las clases y vamos a comenzar. Bien, entonces, datos del problema. Primero, ¿qué pasa entre una recta y un plano paralelo? Entonces tenemos que retomar el tema de paralelismo y revisar, en ese caso, de qué pasa entre recta y plano paralelo. Entre una recta y un plano paralelo no es evidente. ¿Por qué? Para que una recta sea paralela a un plano, igual ya lo dice aquí, debe primero, dentro del plano, ubicar una recta. Y la recta, la que queremos que sea paralela al plano, debe ser paralelo a esa recta contenida en el plano. Ese es el primer caso. O sea que aquí, a diferencia de los otros ejercicios, no podemos comenzar a utilizar los conocimientos básicos, como siempre sabemos, de paralelismo y perpendicular, aplicados al caso, porque tenemos que encontrar primero una recta que esté en el plano. Entonces, dato y problema, P', P, el plano, y S', S, se alcanzan a ver la proyección vertical, la proyección horizontal de S, está formado por medio de las trazas de esa recta, es la recta contenida en el plano. Por lo tanto, para que R, que es la recta que vamos a decir que es la recta paralela, sea paralela al plano, debe ser paralela a la recta S. Entonces, R' es paralela en su proyección vertical, S', y R es paralela en su proyección horizontal, S. Ahí tenemos entonces los datos del problema, el plano P y la recta R. Bien. Siguiente. Por el punto A, vamos ahora a encontrar un punto. ¿Ya? No lo hagamos tan arbitrariamente, o sea, tan arbitrariamente en el sentido de que podemos ubicarlo en cualquier lado. Ya vamos enfocándonos un poquito más o menos como en el ejercicio. Pero no es un punto con medidas, en este caso también, y en el ejercicio que vamos a hacer, será igual. La ubicación sí tiene que ver más con la relación gráfica de cómo se podría, según la ubicación del punto, llegar a encontrar el resultado. Entonces, el punto A está ubicado hacia el extremo izquierdo, puede ser, bueno, si lo ubicamos hacia el extremo derecho no es que está mal, sino que como que podríamos, no, a veces por una situación más de medida, quizás no te dé una medida más amplia de poder visualizar y ver ya con eso el ejercicio. Pero bueno, no es tampoco así tan arbitrario y continuamos. Entonces el punto A' está ubicado en la recta R. La recta R, su proyección vertical y su proyección horizontal, tenemos A'. Ese es lo que sigue a continuación. Ahora, por el punto A, ya vamos entonces a usar estas estrategias en cuanto a rectas perpendiculares y planos auxiliares. Vamos a pasar una recta que sea perpendicular al plano P. Entonces, tomamos ahora el tema de una recta perpendicular a un plano. ¿Qué hay en cuanto a una recta perpendicular al plano? Ya lo vimos en un caso. Para que una recta sea perpendicular a un plano, lo es si las proyecciones de la recta son perpendiculares a las trazas del plano. Aquí el tema de perpendicularidad es evidente.
Aquí lo único entonces que tendríamos que hacer es por el punto A, R va a ser perpendicular a P, si forma un ángulo de 90 grados en su proyección, aquí en la proyección horizontal y acá en su proyección vertical. ¿Sí? Entonces ahí tenemos L, que va a ser perpendicular a P, en su proyección horizontal y perpendicular a P en su proyección vertical. Y pasa por el punto A. Entonces, por lo tanto, podemos decir que, que el punto A está tanto en la recta R como en la recta L. ¿Sí? Bien. A continuación, como he venido trabajando siempre con planos auxiliares, el plano auxiliar es una ayuda para poder llegar a hacer el ejercicio. ¿Y qué tipo de plano auxiliar? Siempre en este caso van a ser planos perpendiculares. Vamos a trabajar ahora con un plano de fuga, porque vamos a trabajar con un plano de fuga. ¿Por qué? Porque con el plano de fuga vamos a encontrar dos planos. Vamos a encontrar dos planos que se van a intersectar. Y después, mediante las trazas de los planos, encontraremos el otro punto, que es lo que nos falta, y ahí se resume todo el caso de distancia, que no es más que encontrar dos puntos y la distancia, sea desde el plano vertical o sea desde el plano horizontal. Bien, entonces aquí tenemos el punto A, tenemos la recta R, y vamos a encontrar entonces el plano de fuga. L está pasando por el plano P, perpendicular, punto A, y de ahí la proyección vertical de la recta L, que va a ser la proyección vertical del plano de fuga, en este caso se llama alfa, coincide, por eso es un plano auxiliar proyectante, porque va a estar tanto en sus proyecciones, vertical o horizontal, en este caso vertical, coincide con la proyección vertical de la recta. Sabemos que esto está en su real magnitud y cuando llega a la línea de tierra es perpendicular a la línea de tierra. Bien, entonces aquí tenemos el plano alfa, prima alfa, que es un plano de fuga auxiliar proyectante. Cuando se intersecta con P', vamos a tener las trazas de los planos. O sea, V'1, V1', V1 va a ser la traza vertical del plano P con el plano alfa. Y H1, la traza H1', H1, la traza horizontal de la intersección del plano P con el plano alfa. Después unimos entre las trazas y encontramos el otro punto. ¿Dónde sería el otro punto que tenemos que encontrar? Sería en la recta L, porque el primer punto lo pusimos en R, y en la recta L encontraremos el otro punto. Bien, que es el punto B'. Ya, igual todo está indicado acá, vamos a hacer el ejercicio. Ya esto lo expliqué mediante este gráfico así conceptual, pero ya lo vamos a hacer ya en la modalidad desde el AutoCAD. Bueno, vamos entonces a dejar de compartir la pantalla. Entramos al ejercicio. Bien, si alcanzan a ver la pantalla. Les pregunto, sí, ¿si ven la pantalla? Ya, ok, Juan. Bueno, entonces, este es el ejercicio terminado. Bien, tema de la lámina. Distancias, 3/3, ¿no? Ese es el último lámina sobre distancias que vamos a hacer en el día de hoy. La fecha, 14 de septiembre, ustedes ya saben que es el grupo 3, y lámina 18. ¿No? Bien, aquí está ya el ejercicio terminado. Ya saben, tienen que dividir la lámina, no tienen que dividir, o sea, no tienen que poner la línea divisoria con visual, o sea, solamente de referencia. Espero que lo hayan así dispuesto. Y siempre tienen que poner el subtema de lo que vamos a realizar. He visto algunas láminas que solamente me ponen distancia. Entonces a mí me preocupa porque no sé de qué se trata. O sea, es una distancia que veo que está la distancia, veo los trazos, todo, pero no sé de qué se trata. Entonces no se olviden que eso es importante también. Todo tiene que estar claro para poder, desde que ustedes mismos desarrollen el ejercicio y poderlos evaluar. Bien, entonces el primer punto, ya lo vemos aquí, ya en la lámina que vamos a trabajar. 3 puntos, distancia entre una recta y un plano paralelo. Igual como les decía, esto está también como un dato que lo subo al Moodle para que lo revisen, que es la parte teórica, que a su vez también está aquí en el programa, ¿no? O sea, lo que hice, copié y pegué aquí lo que estaba en la lámina que vimos en antes. Bien, ¿cuál es el dato del problema? Un plano oblicuo, ya sabemos que es un plano oblicuo, diferencia de los planos especiales, y una recta R que tiene que ser paralela al plano. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer.
Primero vamos aquí al ejercicio ya realizado y voy a copiar. Igual como le he venido diciendo, ya vamos a verlo en la lámina que vamos a hacer. Voy a llevarme el plano. A ver, voy a llevarme el plano. Plano P'. P'. Ya, me voy a llevar el plano. Bien. No voy a hacer otro ejercicio por tiempo, ya que está lo que se preparó para la clase. Pero ustedes saben muy bien de que esto no es así tan arbitrario, porque al final, cuando ustedes terminen el ejercicio, quizás no se lo puedan ni ver, pero se entiende que tenga más o menos alguna abertura, ¿no? Considerando con la línea de tierra. Hacer esto un poco más hacia la izquierda, bueno, hacia abajo, no sé, poner un poquito más hacia acá. Bueno, indistinto, ¿no? ¿Sí? Lo que sí no pueden hacerlo es dejarlo así, porque eso ya sería un plano de fuga, ¿no? Esto no lo vamos a hacer. Ya, parecido más en un plano de fuga. Bueno, y si lo hacen del otro lado, pues ya más o menos parecía un plano vertical. Tampoco lo vamos a hacer. Bien, entonces dejémoslo como está. Por si acaso lo copié mal, voy a copiar nuevamente. Meto todo esto que cambié, voy a copiarlo nuevamente. Entonces tengo el plano P', P. Bueno, ya estoy allí. Listo. Vamos a encontrar una recta R que sea paralela al plano P. Sabemos, como teoría dice, que para que una recta sea paralela al plano, esta a su vez debe ser paralela a una recta contenida en el plano. Entonces vamos buscando con la recta contenida en el plano. Aquí ya la tengo. En la recta M. Entonces yo me llevo a la recta M. M', M. Ahora vamos a cambiar la propiedad de la línea. M'. Me la llevo al ejercicio. Bien, entonces ya tenemos la recta M', y encontramos las trazas de esa recta. Traza vertical. Y la traza horizontal. Hay que ver bien, ¿eh? Porque a veces se puede confundir. A ver si está bien aquí. Sí. Ah, no, mira, aquí una pequeña confusión. Bueno, aquí lo voy a mejorar. ¿Ya? Aquí lo voy a mejorar. Listo. Lo bueno es que aquí el AutoCAD es milimétrico. Hay un pequeño coeficiente de error. Ya. Bueno, ahí tengo entonces V', H', pero como es alusivo a la recta M, V', M, VM, H', H'. Vamos a copiarlo. Ya, entonces ahí tenemos la recta. Para encontrar la recta R, por lo tanto, la proyección de esa recta, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, deben ser paralelas a esta recta. ¿Sí? Bien, aquí hay una pequeña milimétrica diferencia. Después lo arreglo. Solamente vamos a ubicarnos en la posición para ir trazar la recta. Vamos a ubicarnos que estamos de aquí. ¿Okay? Y estamos de acá. A ver, acá mejor.
Vámonos aquí. Y que con esta no hay problema. El problema es con la de acá. Con esta es la que hay problema. Bueno, más o menos para tenernos claro las distancias. Bien, entonces vamos a ubicarnos con la recta, ¿no? La otra recta, M', pero la recta R tiene que ser paralela. Entonces yo la ubiqué más o menos en este. Entonces, referencia para que coincida con el ejercicio, ¿no? Pero bueno, si no coincide exactamente, lo haremos a partir de acá. Ya, no hay problema. Entonces voy a poner aquí que la recta M, vamos a copiar, si no, pues lo dejo como está en el ejercicio. Ya, verifiquemos entonces. Vamos a poner aquí. Yo estoy acá. Y digo que tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, la nueva recta tiene que ser paralela a la recta contenida en ese plano. En este caso, la recta M. Bien, entonces vamos a borrar esto de aquí, la línea de referencia. Y ahí tengo esta recta que va a ser paralela en el plano horizontal y va a ser paralela en el plano vertical. Vamos a verificar bien. Pongo aquí como referencia y me la llevo. Ok, ahí estamos, ¿no? ¿Cómo se llama esa recta? El dato del problema, R. Recién encontramos la recta R. Ya, queda criterio de ustedes, jóvenes. Si ustedes la ponen más hacia arriba, más hacia abajo. Bueno, eso ya queda criterio de ustedes. Entonces pongámosle el nombre. La recta es R'. Vamos a poner el nombre R'. R es el nombre de la recta. Bueno, aquí la puse aquí porque la estiro un poquito. Vamos a estirarla también. Vamos a hacerla a menos altura del plano. Ok, tenemos la recta entonces. Repasemos. Plano P y la recta R paralela a S. Bueno, en este caso puse S, pero aquí estamos usando la recta M. Cambiando aquí en la descripción. Y ya sería M. M'. Así que no es que tiene que ser exacto, ¿no? O sea, esto no tiene... Entonces aquí le pongo M'. A ver, aquí un pequeño error. M'. Ahí está. Ya, entonces, para la M contiene en el plano P. Ahí vamos a encontrar un punto. Ya tenemos entonces la recta contenida y la recta paralela a la recta contenida. Vamos a ubicarnos un punto. Yo ya me ubiqué aquí. Ya, entonces voy a llevar ese punto allá. El origen. Ya, y pasa justo ahí. Ya, listo. Si se da cuenta, el punto que acabo de ubicar, el punto A, está en la recta R. R'. ¿Qué distancia tiene el punto A? No tiene una distancia exacta. Si quieres, vamos revisando. Para que ustedes lo constaten. En cuanto a sus medidas. Bien, tiene 6,98, casi 7. Y acá. Tiene 5,16. Un poquito más del 5. Entonces, no se pretende, joven, que ustedes hagan el mismo punto que tengo. Por eso ya lo borré para no distraer.
Ese punto igual ustedes pueden ubicar un poquito más hacia la traza de la recta o distanciar un poco más. Eso queda ya a criterio de ustedes. ¿Qué condición si debe tener el punto? Que esté en la recta. Esa es la condición. ¿Sí? Ya, entonces vamos a poner el nombre del punto. A prima. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Algo que no esté claro, dígame con todo gusto. ¿Una pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces seguimos. Por el punto A, pasamos a la recta L, que va a ser perpendicular al plano P. Entonces, por el punto A van a pasar dos rectas, la recta R y la recta L. Pero ¿qué característica va a tener la recta L? Que va a ser perpendicular al plano P. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, ustedes jóvenes? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ya, vamos a revisar algo aquí antes y con el ejercicio. Ok, estamos bien. Bien, entonces, por A en su proyección horizontal y por A en su proyección vertical. Vamos a utilizar la escuadra. Parece que siempre tiene que usar la escuadra, no tiene que usar el graduador. No es que no puedan hacerlo con el graduador, pero no es tan exacto. Con una escuadra siempre va a ser algo más exacto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alinear, ¿no?, la escuadra al plano. Claro, yo utilizo una escuadra, usted tiene que utilizar otra escuadra para poderla mover después, ¿no? Ya, y me la llegó el punto. Y aquí está. Y trazo esa recta, ¿no? Esto acá. Y la extiendo. Verifico si hay 90 grados, le cambio la propiedad. Y verifico. ¿Sí? 90 grados. Muy bien, eso es desde el plano horizontal. Vamos al plano vertical, por A. Por A. Otra vez la escuadra. Voy a alinearla, giro primero. Giro. Y la alineo al plano. Listo. Puedo mirarla también, ¿no? Para tenga. Ya, y ahí tiene que haber 90 grados. Entonces me la llevo al punto. A ver, miren que no está justo en el punto, ¿no? Eso es lo bueno de la computadora. Y se lo puedo ver hasta el mínimo detalle, ¿no? Ahí está el punto. Ya, vamos a trazar la línea. Digo, esa recta. Acá. Vemos. Extendemos. Extendemos. Y verificamos si hay 90 grados.
90 grados, ¿sí? Perfecto. Entonces ya tenemos la recta R, que va a ser perpendicular al plano P y pasa por A. Perdón, esa es la recta L. La recta L. Vamos a mirar un poquito. Acá. Sí. Vamos el texto un poquito más para acá. Ya, ahora sí. Y le ponemos el nombre a la recta. Es la recta L. L'. Vamos acá. Bien. Entonces ya tenemos la recta L. Y por la recta L vamos a pasar un plano auxiliar proyectante de fuga alfa. Bueno, aquí ya no va a ser alfa. El plano proyectante. Cambiamos. Va a ser P. Déjame ver cómo lo tengo en el ejercicio. F, perdón. Va a ser F. A ver, vamos a hacer una artimaña aquí. Exactamente. F. F'. F. Listo. Estiramos el texto. Ya. F. Bien. Como ese es un plano de fuga, entonces, ¿cuál es la característica de un plano de fuga? La característica de un plano de fuga es que la proyección vertical está en su real magnitud, llega a la línea de tierra y su proyección horizontal es perpendicular a la línea de tierra. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir el plano en línea continua, parte del plano en línea de proyección. Como algo didáctico que se diga que de ahí va en su dirección a la línea de tierra. Entonces le cambiamos esto a la propiedad, ya lo tenemos aquí en el ejercicio. Esto va a ser aquí. Y esto es continuo. Y de ahí pues sabemos que es perpendicular a la línea de tierra. Tiene que cruzarse los planos. Y hacemos así, nos cruzamos los planos aquí. Y borramos. Bien. ¿Saben que aquí me equivoqué? Bueno, esta cosa suele pasar. Lo hice en la recta R. No en la recta R, sino en la recta L. Ya, no importa. Entonces esto lo quitamos. No hay problema. Vamos a hacer la recta L. Ahora sí. Y ahí le cambié la propiedad.
Ahí estamos. En la recta L. 90 grados. Listo. Ya, ahí tenemos. Cambiamos la propiedad. Y vamos ya una vez cambiando todo, ¿no? Vamos cambiando las rectas. Recta R y la recta L. Plano horizontal. Ya, y los puntos, eso sí, dejamos con 0,2. Las trazas vamos con 0,2. Y la recta contenida también dejémosla con 0,2, ¿no? O sea, M', va a quedarse con 0,2. Las trazas siempre sabemos con 0,2. Y los puntos también con 0,2. Listo. Bien. Entonces ahora tenemos dos planos. Tenemos el plano de fuga, que pasa por L, ya la voy a cambiar, ya vemos que es el plano de fuga. Se va a llamar F. Voy a poner por acá. F', y en su proyección horizontal, F. Como hemos hecho en los ejercicios anteriores, cuando los dos planos se intersectan, se van a generar unas trazas en la intersección de los planos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, vamos a encontrar esas trazas. Desde el plano vertical, ahí tengo una traza. Y en el plano horizontal es esta la traza, ¿no? El punto desde la línea de tierra hasta la intersección. ¿No? Esa es la traza. Un poquito más por aquí. Bien, entonces pongámosles nombre. Entonces sería H, V', H', H. Pongámosle así. Este es V', Bueno, no se ha movido, se ha mantenido. Traté de hacerlo más el ejercicio que estaba ahí, pero pronto puede haber alguna modificación con lo que cambiamos algo. Y el otro es H'. H'. Bien, unimos entonces V con H. V con H. Si tenemos un punto en la recta R, el otro punto obviamente debe estar en la recta L. Vamos a prolongar. Bien, entonces, ¿dónde está el otro punto? Está aquí. O sea, lo vemos desde el plano horizontal y lo llevaremos al plano vertical. ¿En qué recta? En la recta L. ¿Y qué es la recta L? Donde está pasando el plano auxiliar proyectante de fuga. Vamos ahí. Ahí está. Este es el punto B'. Tenemos el punto A'. Ahora hemos encontrado el punto B'.
Vamos a hacerlo cota y alejamiento. ¿Qué dimensión tiene el punto B'B? No sabemos. No veo el ejercicio. No es dato del problema. Puede tener cualquier dimensión según los elementos que están ubicando para el ejercicio. Bien, entonces pongamos el nombre, es B'B. El plano vertical. El plano horizontal. Vamos a ver por acá. Y ya está. Tenemos los dos puntos. Podemos ya resolver el ejercicio. Así como está, el ejercicio está un 75-80%. Lo que nos faltaría obviamente es encontrar la distancia entre esos puntos. La vamos a hacer, para hacer como está el ejercicio acá, en el plano vertical. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Mira que toda aplicación de todo lo que hemos visto, solo la diferencia es que es otro caso, ¿no? Pero hasta llegar a encontrar los puntos, el proceso se repite, ¿no? ¿Sí? Siempre tenemos que encontrar dos rectas o una recta, planos auxiliares proyectantes, sea de fuga, ya veremos ahora un plano vertical. Y cuando ya encontremos los puntos, tenemos entonces que encontrar la distancia, y sea desde el plano vertical o sea el plano horizontal, y ya sabemos el procedimiento que corresponde para cada una según el caso. Como vamos a hacer desde el plano vertical, entonces, ¿qué necesitamos? Datos del plano horizontal. Primero, ¿qué es la distancia? La distancia no es más que un triángulo formado por la base del triángulo, que es, ¿cuál es la base del triángulo? Que en este caso sería las cotas de los puntos. Entonces, A' comparte con R y L, y B' está en L. A ver que quede claro. En A' está la recta R y la recta L, justo en el punto A'. ¿Y por qué? Porque en A pasamos dos rectas. Pasamos la recta R y pasamos la recta L. Entonces ustedes ven aquí que en el punto A está la recta R y la recta L. Está justo en la intersección de las dos rectas. Pero B está en L. B solo está en la recta L, lo que acabamos de encontrar. ¿Sí? Entonces, aquí dice del caso de que hay dos rectas y dos puntos. Ahora, como lo vamos a hacer desde el plano horizontal, necesitamos la diferencia. Con el plano vertical necesitamos entonces las diferencias de alejamientos, ¿sí? Porque la diferencia de alejamientos va a ser la base, la altura del triángulo. Y claro, el triángulo equilátero, sea en el punto A, en el punto B, que vamos a ubicar esa diferencia, esa medida. Y forma 90 grados con la proyección de las cotas en A y de la cota en B. Bueno, entonces vamos a hacer eso con una línea de proyección. Y de B a punto A. 90 grados. Tengo aquí. Esta distancia que voy a sacar es la distancia de mi ejercicio. No, por favor, no vayan a perder el tiempo o lo vayan a de algún momento poner por poner. La distancia que salga acorde como ustedes los han planteado. Sí, por ejemplo, a mí me va a salir la diferencia del alejamiento de A menos la diferencia del alejamiento de B, me va a salir esta distancia. Arquitecto, Dígame. esa distancia se la puede colocar tanto en milímetros como en centímetros, ¿verdad? Centímetros. Es a nuestra... En centímetros. Coloquen en centímetros, no en milímetros. Bueno, igual la medida es lo mismo, pero acótenlo en centímetros. Ya, acótenlo en centímetros. Yo creo que si la pregunta es esa, acótenlo en centímetros. ¿Ya? Listo. Sería 3.45. Eso es lo que me salió a mí. Lo que sale a ustedes, pues no se joden, ya queda a criterio de ustedes, cómo les vaya a salir en el ejercicio. ¿Ya? Bien, entonces esta medida la voy a llevar al plano vertical.
¿En dónde la voy a llevar? En la base del triángulo, sea en el punto A o sea en el punto B. Voy a usarlo al punto A. Ya, entonces, para ubicarlo en el punto A, tengo que llevarme, en este caso, la escuadra. Lo alineo con la base, con la base. Vale. Aquí. Con la base, ¿no? Sería acá. A ver qué pasó. Vamos a ver. Yo pruebo con la resolución de pantalla. Esperemos un ratito. Estoy quedando sin memoria de video. Un ratito. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, justo en el punto A, estoy ubicándome en la escuadra y debe haber 90 grados. Aquí acá. Y muevo la escuadra. Ahora, si mido la distancia, 3,45. De la base. Verifico. 3,45. Y también verifico si hay 90 grados con la base del triángulo. 90 grados. Entonces ya el resultado sería la hipotenusa. Bueno, voy a cambiar. Vamos para acá. Ya. Le ponemos la letra. Bien, eso es joven. ¿Alguna pregunta? Este es el ejercicio. En el plano vertical, pero como un barrido de pantalla, y de el plano horizontal. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Alguna pregunta, joven? Que no esté claro. Igual lo revisan con lo que les expliqué. Ahí está un ejercicio ya realizado. Es lo mismo. Mucha observación nomás de donde están ubicados los textos para mejor comprensión del ejercicio y con lo que les acabo de explicar. Bien. Entonces voy y repito. A mí el triángulo me salió de esta forma, con esas medidas. Ustedes les de salir, estamos hablando que hay 23 estudiantes, perdón, está la lista. Sí, 23 estudiantes en esta asignatura, este grupo.
Deben haber, por lo tanto, 23 propuestas distintas de distancias y de ejercicios, obviamente. Si no, yo le hubiera puesto ya al principio el ángulo, le hubiera dado los datos, todo. Eso no lo es. Para el examen, sí. Para el examen es un recuento de todo. Un examen muy típico que yo sé tomar en esta asignatura es, les doy los datos para que ustedes encuentren el plano mediante las trazas de las rectas. Y después les doy otro dato más para que encuentren distancia o encuentren una figura batida, etc. ¿Sí? Eso es lo que comúnmente son mis ejercicios. Claro, obviamente tienen que utilizar los puntos que se les dan. Y aquí es solo una aplicación, no solo teórica, ¿sí? Porque también hay un referente visual, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Bien, vamos entonces con el segundo ejercicio. Voy a compartir la pantalla y ver el ejercicio. Ver cómo lo vamos a argumentar después aquí en la lámina. ¿Sí ven la pantalla, jóvenes? ¿Se alcanzan a ver la pantalla? ¿Sí alcanzan a ver? Les pregunto. Sí, arquitecto. Sí, ya, ok, muy bien. Espérenme un ratito, por favor. Ok, gracias. Distancia entre dos planos paralelos. Este ejercicio tiene mucho parecido, similitud, como quieran decirle, a lo que es las rectas paralelas. ¿Sí? Bueno, la diferencia obviamente es que son planos, ¿no? En las rectas paralelas tuvimos que encontrar dos planos para poder intersectar a las rectas. Estos planos y las rectas después fueron rectas. Pasamos por las rectas planos proyectantes auxiliares para encontrar mediante la intersección de esos planos proyectantes con un plano, encontrar las trazas y encontrar los puntos. En este caso, ya no necesitamos hacer los planos proyectantes porque ya tenemos, o sea, dos planos proyectantes porque ya tenemos los planos, que son los datos del problema. Lo que sí tenemos que encontrar es otra recta que sea perpendicular a los planos y de ahí un plano proyectante que pase por la recta. ¿Sí? Bueno, tiene mucha relación, solo, bueno, mucha concentración y vamos viendo aquí en el ejercicio. Bien, entonces, dato y problema. ¿Cuál es el dato y problema? Dos planos paralelos. Recuérdense que para que sean paralelos, la única condición es que el paralelismo, que es evidente entre planos, se lo ve desde plano vertical y plano horizontal. Como les indiqué en ese momento cuando vimos el tema, esa distancia que hay entre planos, si ustedes aquí casualmente lo podemos ver con mayor detenimiento, vamos a poner un poquito más grande la pantalla, no es, o sea, esta distancia, ustedes ven, entre el plano P y el plano Q, no debe repetirse entre el plano P y el plano Q, no necesariamente. O sea, el paralelismo no es por la distancia entre planos, el paralelismo es solo por la dirección. La dirección, el sentido de la proyección, que ambos planos debe ser el mismo. Cambia obviamente su posición, su ubicación dentro del depurado. Por lo tanto, P' es paralela a Q' en el plano vertical y P es paralelo a Q en el plano horizontal. Bien, entonces ya tenemos esto. ¿Qué dice el ejercicio? Después vamos a buscar una recta R que va a ser perpendicular a los planos. Bien, la recta R, el tema de perpendicularidad, ya lo vimos en el ejercicio anterior, es evidente. Para que una recta sea perpendicular a un plano, las proyecciones de esa recta, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, deben ser perpendiculares al plano. Entonces, por R, estamos pasando la recta R, perpendicular en el plano horizontal y perpendicular en el plano vertical. ¿Sí? Entonces aquí, como para finalizar el último tema de distancias, último tema de la lámina, yo les dije que vamos a utilizar otro tipo de plano proyectante. Entonces aquí utilizaremos un plano proyectante vertical, ya no serán los planos de fuga. Y eso también es dato del problema. Yo les puedo decir, bueno, vamos a hacer este ejercicio y como dato del problema ustedes deben utilizar un plano proyectante de fuga. Para otro grupo, por así un plano proyectante vertical. Así que tengan bien claro, no me interesa para este examen que ustedes me digan ya en cuanto a la teoría de qué se trata cada plano, porque eso ya fue tema que tomamos en el parcial anterior. Lo que sí me interesa es que ustedes sepan cómo se construye el plano, qué características tiene.
y obviamente según el ejercicio cuál sería su ubicación. Bien, entonces vamos a utilizar ahora un plano proyectante vertical, que cuál es la característica de un plano auxiliar proyectante vertical, que su proyección horizontal coincida con la proyección horizontal de la recta. Entonces, por lo tanto, ese plano proyectante va a coincidir con la proyección horizontal de la recta. Allí en su proyección horizontal es de real magnitud y en el plano vertical perpendicular a la línea de tierra. ¿Qué pasa en este plano? Este plano está intersectando a los planos datos, está intersectando a P' y está intersectando a Q'. Cuando intersecta ese plano, acá a los otros dos planos, entonces podemos encontrar las trazas entre las intersecciones de los planos para los dos casos, cuando es para el plano P y cuando es para el plano Q. ¿Sí? Entonces ahí tenemos trazas y de ahí unimos las trazas y ¿qué tenemos? Vamos a encontrar dos puntos. Pero aquí la diferencia del ejercicio anterior, que esos dos puntos van a estar ubicados en una misma recta, porque solo utilizamos una recta para intersectar a los dos planos mediante el plano proyectante. Esa es la diferencia. Pero siempre, como un denominador de los temas de distancia, es encontrar puntos. Sea que estén en dos rectas o sea que estén en una misma recta. Bien, todo lo que les acabo de indicar está aquí. Si ustedes tienen que irlo revisando, vayan viendo la teoría y después vamos ahora a aplicarlo en el ejercicio. Bien, voy a compartir la pantalla. Bien, me esperan un ratito, por favor. Bueno, vale, gracias. Seguimos el ejercicio. Aquí está ya el ejercicio realizado. Si ven que cambia la posición de la dirección de los planos, no se va a tender hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, tomando como relación obviamente un eje cardinal. Y es indistinto, o sea, indistinto en el sentido que de la forma como se lo vaya a realizar, solo aplicando la teoría llegaremos a hacer el ejercicio. Claro, como ustedes van a ubicar planos distintos que tengan inclinaciones distintas, solo el paralelismo, como ustedes lo quieran llegar a estimar. Y de ahí pues los resultados también obviamente van a ser distintos. Bueno, entonces vamos a poner estos planos. Tengo el plano P. Bien, plano P'. Prima. Bien. Bien, dato y problema. Ahí tengo dato y problema. Tengo el plano P y el plano Q. Paralelo. Ahora voy a ubicarme en una recta perpendicular a los planos. Parece que la perpendicular de la recta, igual que el paralelismo entre planos, es evidente. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la recta? A ver, bueno, vuelvo, como siempre les pongo de referencia, ustedes pueden cambiar, o sea, puede ser que el plano lo pongan así, pero al ponerlo así, ¿qué es lo que tienen que hacer? Obviamente, ya cambia, ¿no? La proyección horizontal ya va a ser distinta porque es paralela a este plano. ¿Ya? Esto sí que lo pueden ubicar más acá. Y si lo va a cambiar, pues obviamente cambia también.
Sí que es indistinto, ¿no? O sea, no hay una regla de juego, no es que exactamente tiene que tener un ángulo de inclinación, no, solo esa condición. ¿Ya? Bien, entonces dejémoslo como estaba, no lo vuelvo otra vez a traer por si acaso un paso no lo dije como estaba inicialmente. Listo. Ahora vamos a ubicarnos con la recta. Yo pasé la recta por aquí. Ustedes pueden haberla pasado por cualquier otro lado también. ¿Sí? Entonces voy a pasar la recta. Como le digo, lo pasé por aquí. Al final alguien no quiero pasarla más hacia el marco, hacia la línea donde hacia la ubicación donde está el rótulo, etcétera. ¿Sí? Da igual. Mira, tanto esta recta como esta son paralelas, ¿sí? En el plano vertical del ámbito paralelismo. Vamos a revisar realmente si el paralelismo entre rectas es evidente. Creo que no. Bueno, de todas maneras siempre tienes que revisar, beneficio de la duda. Pero ¿cuál es la característica? Que cumple ser perpendiculares porque hay 90 grados. Esa es la única característica. Vamos a revisar. Vamos para la una. Lo mismo cumple para la otra. ¿90 grados? ¿90 grados? ¿Sí? Bien. Listo. Esta es la recta que inicialmente ubicamos. Seguimos entonces con cómo hacer el ejercicio. Ya teniendo el plano y teniendo la recta, por esa recta vamos a pasar a un plano auxiliar proyectante, en este caso vertical, que en su proyección horizontal coincide con la proyección horizontal de la recta R. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos aquí, plano proyectante. Vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de llevar mediante una línea de trazo, una línea de proyección, algo más didáctico, se entiende que para llevarla a la línea de tierra, el plano proyectante en su proyección vertical. Miren que no necesariamente coincide en un punto, que coincidió. No tienen que ustedes hacerlo coincidir en un punto. Punto dentro de las medidas que se considera la línea de tierra. Otra consideración también. Miren, realmente pongo el puntito porque necesito para poder ubicarme en el ejercicio. Pero ustedes para sus láminas, esto no tiene que ver, o sea, preferible que sea lo mínimo posible. Sí, lastimosamente, bueno, eso creo que conocimiento ustedes ya vieron en los ejercicios. Para estos nuevos ejercicios, por favor, no lo hagan, ¿no? Porque distrae y además se conceptualiza otras cosas cuando eso se ve en una lámina descriptiva. Eso más parece que fuera otra cosa. Entonces no distraigamos mucho la atención y hagamos esto que no sea muy evidente, ¿no? La ubicación de un puntito que puede ser algo suave, ¿no? Un pequeño punto y ya sabemos que ahí está la división en la línea de tierra. Bien, entonces ahora vamos a ubicarnos con la proyección vertical del plano proyectante que pasa por el punto. Vamos entonces texto, este es el plano, la recta R. Me faltaba en el plano horizontal, en el plano vertical. Puse la recta R en el plano horizontal, vamos a poner la recta R en el plano vertical. El plano vertical. Bien, entonces continúo con el plano proyectante vertical. Falta la proyección vertical del plano y ya le pongo el nombre, ¿no? Este plano proyectante es V, ya le voy a poner el nombre. Plano V.
esta vez, bueno, lo voy a hacer coincidir con V, ¿no? Pero le podemos cambiar el nombre también. Vamos a ponerle otro nombre, ya. Vamos a poner otro nombre para que no tenga relación. Lo que pasa es que lo tomé en consideración del ejercicio. El ejercicio ya es un boceto que tengo de un manual de descriptiva que lo vi de mucho tiempo. Entonces lo que hago es copio la imagen y lo pongo. Y pongo los textos en relación a la imagen para que ustedes puedan tomarlo a referencia. Pero que en el ejercicio yo lo puedo cambiar. Yo puedo decir que este plano proyectante no sea V. Vamos a cambiar. Este plano proyectante va a ser T. Ya, va a ser T. Aquí tendríamos T'. T'. T. Entonces se cuentan las trazas entre el plano T. T'. Ya, y está. Bien, entonces vamos ya a poner el nombre, el plano es T'. Sería aquí. Segundo para acá. Aquí podemos. Okay. Movemos la R, un poquito más atrás. Y el plano proyectante. Listo. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un plano proyectante que pasa por la proyección vertical de la horizontal de la recta R, la característica por ser un plano vertical, ese plano proyectante es el plano T, que va a intersectar a los planos paralelos datos del problema. Intersectar a P y va a intersectar a Q. ¿Qué va a pasar cuando los intersecta? Pues vamos a encontrar las trazas de la intersección entre los planos. Y de ahí encontraremos lo que necesitamos, que son dos puntos. ¿Cuántas rectas tenemos? Tenemos una recta. ¿Cuántos planos? 3 planos. Como tenemos una recta únicamente, entonces los puntos van a estar ubicados en esa recta. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya encontramos las trazas de los planos. Bien, vamos entonces desde la intersección entre T con P, tengo esta traza horizontal. A ver, se movió aquí. Y en la intersección, esto es entre T con P. Y la intersección entre T con Q, ¿sí? Tengo esta traza horizontal. A ver, se mueve esto aquí. Perpendicular, ya, listo. Ok. ¿Y dónde está? A ver, entonces pongámosle el nombre, ¿no? Vamos a poner el nombre, sería H1 y H2, alusivas a las trazas entre intersección de esos dos planos. Entonces vamos a poner para con P y para con Q. O sea, entre T y Q. Y lo llevamos.
Y faltarían las trazas verticales. ¿Dónde están las trazas verticales? En las intersecciones del plano vertical. Ahí tenemos la traza vertical con el plano P. Y tenemos la traza vertical con el plano Q. Entonces lo único que tenemos que poner son los nombres, ¿no? Bien. V'1, V1, V'2, V2. Y unimos, en este caso, las V1 con H'1, V'2 con H'2. Hacemos con línea de traza. Bien, entonces, ¿qué acaba de pasar? Acaba de pasar que al unir las trazas de las intersecciones de los planos, han tocado la proyección vertical de la recta en dos puntos. Entonces, cuando es para el punto P, será, cuando es para el punto P, o sea, esto de aquí, obtendremos el punto A. Cuando es para el punto Q, o sea, obtendremos el punto B. ¿Sí? Repito, cuando es para el punto P, encontraremos el punto A. Y cuando es para el punto Q, encontraremos, perdón, para el plano Q, encontraremos el punto B. ¿Ya? Nada más. Y aquí es el plano vertical. A diferencia de todos los demás ejercicios anteriores, siempre lo hacíamos a partir del plano horizontal. Ahora lo vamos a hacer a partir del plano vertical. ¿Por qué? Porque se invirtió. Ya no es una recta de fuga, sino es una recta vertical la que estamos utilizando. Entonces vamos ahora a ubicarnos con ese punto. Esos dos puntos. En la recta. Entonces, la recta R a R. ¿Dónde está R? Aquí. R, ¿saben qué es? Donde está el plano proyectante. Y el otro punto desde la recta R, obviamente en su proyección vertical, en su proyección horizontal. Y le ponemos nombre al punto. Entonces será el punto A', esto será el punto B', A', B', B. Entonces, vamos a hacerlo individualmente, sus cotas y alejamiento. Y le ponemos los nombres. A', y B'. Bien, ¿una pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta? Está. Después le hago un barrido total. ¿Alguna pregunta está ahí? Una pregunta, joven, algo que no esté claro. No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno. Esto tenía que bajar. Y era la recta. Ya, listo. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría? Nada más que encontrar esa distancia. O sea, como siempre les he dicho, con este tema ya tenemos un 75, 80%, digamos así, de concluido el ejercicio. Ahora faltaría solamente encontrar la distancia. Como el ejercicio anterior de esta lámina lo hicimos en el plano vertical, pues lo vamos a hacerlo para el plano horizontal. ¿Sí? Bien, entonces vamos a poner esto como línea continua. O mejor así, vamos a quitar esto de acá.
Después vamos a estirar. Ya, para que se entienda que, como va a ser en el plano horizontal, ya la base del triángulo está formado por la ubicación en cuanto a los alejamientos de los puntos A y B. Ahí tenemos la base del triángulo. ¿Cuál sería la altura? La altura, en cambio, sería lo que es diferencia de cotas. Bueno, voy a quitar esto de aquí. Me está interrumpiendo un poquito en el ejercicio. Lo voy a ubicar arriba. Bueno, hay 90 grados. Ya, lo dejo ahí. Bien, como es diferencia de cotas, vamos a encontrar esa diferencia de cotas. Sería que la cota de B menos la cota de A. Ahora, ¿cuánto me sale a mí esa diferencia? 1,48. No tiene que ser a todos 1,48. Yo repito, es distinto, variaciones distintas. Si lo importante es que visualmente se lo pueda observar, vaya la redundancia. Al final puede que le salga una distancia casi imperceptible, como que ni siquiera poniendo toda lo que la tarjeta de video nos permita en la lámina poder apreciar, muy distinto en presencial. Presencial solamente utilizando las herramientas de precisión se verifica si está bien o está mal. Bien, entonces bajo todas esas circunstancias ustedes ya lo saben, tomen en consideración para lo que sería ya la entrega de estos ejercicios. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que faltaría? Como va a ser en el plano horizontal, sea para A o sea para B, ubicarnos con la altura. La altura que es la diferencia de cotas. Entonces no lo voy a hacer eso. Voy a traer esta escuadra. Es la misma, no sé qué tiene. Yo la copio, no la borro. Cuando hago un ejercicio la pongo arriba. La pongo a conveniencia. Entonces vamos ahora a alinearnos con la proyección de la base de ese triángulo, que coincide con la proyección de la recta. ¿Qué pasó? Un ratito. Ya, vamos a alinear de nuevo. Ya, ahí está. Vamos a trazar una línea de A. Lo voy a llevar acá. De nuevo. Listo. Verifico si hay 90 grados. Efectivamente es 90 grados. Y tomo la distancia, 1,48. Esa es la base de ese triángulo. Esto ya es línea continua. No quería más que ya encontrar la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es desde la dimensión que me dio la diferencia de cotas, hacia los puntos, y al punto B. Le pongo la letra alusiva a distancia. Bien, ¿alguna pregunta? Ahí tenemos ya resuelto el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio, joven? No hay preguntas, todo está claro. Vamos a buscar aquí también el ángulo, dimensión de 90 grados. Ya, listo. Bien, entonces vamos a hacer un barrido, yo lo digo así, desde el tema.
Estamos entre una recta y un plano paralelo, sabemos distancias. El plano vertical. Plano horizontal. Acá, entre dos planos paralelos. El plano vertical. Y el plano horizontal. Miren bien por dónde está el punto. Obviamente ustedes quizás no estén muy contiguo, próximo, la traza con el punto. Puede ser. Lo que sí es preferible que no coincida, ¿no? O sea, traten de dibujar utilizando todas las herramientas de precisión. Miren que aún así, que poniendo, esto se llaman los object snap, o sea, los objetos de selección desde el programa. No le estoy dando el programa, sino que hago una alusión a lo que pasó hace un momento. Aún así poniendo, si recuerdan, no estaba exactamente, aquí por ejemplo, no estaba exactamente ubicado en la línea de tierra ese punto. ¿Sí? O sea, a veces pasa, ¿no? Entonces tuve que acercarme y ver, ¿no? Eso es lo bueno que aquí sí hay esa opción para poderlo visualizar mejor, ¿no? Bien, entonces tomen entonces ustedes en cuenta todas estas recomendaciones, pero cuando vayan a hacer sus ejercicios. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, ya para concluir la clase? ¿No hay preguntas? Para que le tomen ahí la foto. Igual pueden revisarlo con lo que se les explicó al principio, ¿no? Claro, ahorita no se las he subido al Moodle, ya se lo subiré en el transcurso del día. O sea, unas horitas más tarde ya lo puedo hacer. Este es el otro ejercicio. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Algo que no esté claro. Diga con toda confianza. Algo que no esté claro, jóvenes. Una pregunta. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Sí me están escuchando, ¿no? Sí, arquitecto. Sí me... Ya, ok. Bueno, entonces ya terminó la clase. Igual esto ya queda para mañana hasta las 11:55 que pongo en la noche la entrega del trabajo, ¿no? Ya la siguiente clase ya entramos en una parte de algo que lo vamos a ver. O sea, todos vamos a trabajar con todo, ¿no? Pero esto va a ser un tema muy interesante porque va a tener su aplicación en dos temas. Comenzamos el abatimiento y de ahí el desabatimiento, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios muy interesantes, vamos a hacer en la clase ya más aplicación para que ustedes ya vean construcción no solamente de superficies planas, sino también hacerlo en base a volumen, ¿no? Eso también es importante. Bueno, eso es todo. ¿Un comentario final, jóvenes? Siempre les digo antes de terminar la clase. ¿Un comentario? Arquitecto, Díganos, María. disculpe la pregunta, pero ¿cuándo va ¿Cómo? a revisar las láminas? O sea, solo para saber si tengo algo mal y poder corregirlo. Ante todo, jóvenes, ¿tiene problema con la cámara? ¿Tiene problema con la cámara? No, yo lo sé. Para conocerla, jóvenes. Mira que una cosa muy distinta es que nos vemos en clase, otra cosa es vernos por este entorno virtual. Ya, mira, joven, mira, quizás voy a hacerle un comentario con mucha franqueza. Cuando preparé la materia para esta instancia virtual, no vi el volumen de trabajo que me estaba cargando en hacer tantas laminitas. Créame que para mí se me ha dificultado, más allá de que no solamente soy docente, digo, tengo mis actividades en la universidad, sino también tengo otras actividades de gestión. Entonces, bueno, ya estoy terminando con revisar con los otros grupos. Ya igual también no puedo extenderme más el plazo hasta esta semana porque me da también para subir las notas. Pero a partir de esta semana ya voy a comenzar a revisar. A partir de esta semana voy a revisar 2, 3 láminas a todos los grupos.
Sí, igual tengan en consideración todas las consideraciones que están dentro de las láminas, que ya ustedes ya lo saben. Y bueno, pues ya les estaré indicando ya sus notas a partir de esta semana, ¿sí? Para que no se me acumulen mucho las cosas y pueden ustedes, porque ya aquí ya no hay otra opción más de poderlo hacer. O sea, ustedes cuando ya lleguen al examen ya deben de saber lo que tienen en cuanto a puntuación antes del examen del segundo parcial, porque ya es inmediato. El término del segundo del examen ya viene directamente la recuperación. Sí, yo creo que en notas la mayor parte de ustedes también, no sé, bueno, particularmente cada uno, pero en general sí hay un buen nivel de aprovechamiento. Así que bueno, joven, está bien, disculpen alguna cosa y tengo un poquito más de paciencia, que a partir de esta semana ya les voy a comenzar a revisar todas las láminas. No todas, obviamente, pero sí voy a comenzar. Hemos hecho con esta, sería la lámina 18 es esta, ¿no? Si no me equivoco. Ya, entonces ya hemos entregado 6 láminas, a partir de las 12 que fue la última. Entonces yo por este fin de semana ya le voy a corregir hasta la 15. No, hasta la 16, de la 13 hasta la 16. Y así voy a ir corrigiendo, ¿sí? Para que no se me acumule tanto. Bueno, con todo, alguna cosa que no tengan muy claro, jóvenes, sobre lo que es algo sobre representación, algo de las clases, pues me indican con mucho gusto, ¿no? Me escriben al WhatsApp o en la clase mismo para atenderlos a cualquier requerimiento, ¿sí? Bueno, ok, joven, gracias. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No hay comentario. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, pásenme, jóvenes. Ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima clase.